Queremos volver a leer la Escritura, la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Allí desde el versículo 6, más que nada, ¿no? 5, porque el Señor habíamos visto algunas recomendaciones que nos dio el Señor para que no imitemos a otros, ¿no? La imitación nunca es buena. Pero capítulo 6, entonces, de Mateo, versículo 5 hasta el 15. Vamos a leer juntos, después vamos a ver algunas diapositivas para seguir en el estudio. Vimos la primera parte prácticamente cubriendo todo esto, pero ahora estamos remarcando puntos especiales. Entonces, pero nos adentramos en la palabra. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Oramos no muy rápido, sino más bien lento, para que todos podamos leerlo y podamos asimilarlo. Amén. Ya está. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque Sí, adelante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, usted sabe que esta escritura, o esta palabra que tenemos aquí en Mateo, está dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. O sea, el sermón que Jesús dio para toda una multitud, y es para los hijos. Esto siempre tenemos que tener presente la diferencia muchas veces de los enfoques en la Biblia. Lo que es para los hijos de Dios y lo que es para los que no conocen a Dios. Siempre el Señor en el Sermón de la Montaña habló más que nada de la actitud de los hijos, de cómo debía ser en medio de este mundo. Y precisamente hay un énfasis en la oración. Y yo tengo que decir por qué volvemos con esta oración modelo, incluso a través de la radio en la mañana. Hay también la expresión de un predicador y pastor sobre ni tan solo una hora, y orando y también basándose en el Padre Nuestro. Porque es más allá, esta oración es más allá de una repetición. Ya vimos en la primera etapa de la última clase, todo lo que puede entrar dentro de lo que Jesús nos dijo, pues precisamente lo dejó como un modelo y no como una copia que vamos a hacer. Todo lo que Él dice allí, como se hace, ¿no? Muchas veces en otras congregaciones, ¿no? De orar el Padre Nuestro va 10 veces y ya está. Tiene una enseñanza mucho más allá de una repetición. Y este tiempo es un tiempo el cual debemos prestar atención, porque hay un llamado muy definido de Dios
para que busquemos de Él, que nos adentremos en la oración y busquemos su voluntad, su rostro, bueno, todo lo que a través de esta expresión de su enseñanza, en definitiva, que la dejó para nosotros. Y usted sabe que no solamente tenemos la enseñanza esta, sino hay muchas otras, hay parábolas, hay enseñanzas definidas sobre la importancia de la oración en preparación del pueblo de Dios para los tiempos que le tocan vivir. Eso es muy importante y debo asimilar más y más. Si algo he recibido, quiero más, porque es la manera de poder atesorar todo lo que Dios tiene hoy, en este tiempo. El tiempo pasado fue muy lindo, muy hermoso, quizá muchas cosas podemos hablar y podemos decir de los milagros y de tantas obras maravillosas de la contestación de la oración. Pero algo importante tenemos hoy. ¿Y qué va a ser mañana? Señor, prepáranos. Este es el punto. Cuando vemos todo esto, refrescando para algunos el conocimiento de la palabra y de las cosas espirituales, pero ¿qué pasa hoy, Señor? Ese discernimiento, ¿qué pasa en el mundo que me toca vivir, en este siglo que estoy? Muy distinto, evidentemente, que hace 10, 20 o 30 años, ¿no? ¿Y por qué es distinto? Porque Dios va mostrando distintas cosas y además la palabra se está cumpliendo. Recuerde cuando Jesús dijo que va a haber un incremento de la maldad y de la perversión en el mundo. Jesús lo profetizó, no pronosticó, profetizó en el Evangelio, en el sermón llamado profético, ¿no? Que habría un tiempo en que íbamos a ver tantas cosas horrendas, porque todo iba a estar suelto en la maldad y más incrementado. Entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotros fortalecernos en la palabra del Señor? Bueno, entramos entonces ahora en lo que vamos a mirar este día. La oración modelo nos enseña a orar en su voluntad. La voluntad divina en la relación paternal. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificar de su nombre. ¿Cómo puedo hacer para que su voluntad, ¿no?, sea algo en esa relación maravillosa que tengo con Él? Bueno, tenemos algunas escrituras, Efesios capítulo 4 y versículo 6. Por eso que usted vea antes de leer la voluntad divina de la relación paternal. Tenemos esa relación de padre con Él, ¿no? Por eso dice Padre nuestro. A ver, Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto nos dice Pablo hablando en Efesios, el apóstol, ¿no es cierto? Por eso que desea que sus hijos disfruten del Abba Padre. Interesante la expresión, Abba Padre, que les explicamos, Romanos 8:15, que dice: No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, esta expresión está en Romanos, que es una experiencia real que Él quiere que vivamos. Gálatas 4:6 también enfatiza esto. Vean. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Bueno, esta palabra Abba Padre, o Abba, más que nada, es una palabra que viene del uso común que hacían en el idioma que hablaba Jesús, ¿no? Y que hablaban en la tierra bíblica en ese tiempo, que era el arameo en realidad. Y el significado es papito, para nosotros sería, ¿no? Entonces habla de una relación muy vital y real con Él. Por eso el Dios creador de los cielos y la tierra, decimos al final acá, es el buen Padre que nos ama para salvarnos y sanarnos. Entonces,
Esta revelación del Padre la tenemos en lo que Jesús nos enseña en los principios de oración. Abba Padre, papito, ¿no? Sois hijos, dice. Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo es el espíritu que estaba en Jesús, ¿no? Dios envía cuando nosotros llegamos a conocerle precisamente ese espíritu. Ese es el espíritu que debe prevalecer. Pablo también decía en Romanos que si no está el espíritu de Cristo, entonces no sois de él, porque es el espíritu que mueve precisamente en mi relación con Dios. Bueno, tenemos segundo aquí la otra parte que vemos. Entonces, también en orando en su voluntad es tener comunión con sus hijos. Bueno, estamos hablando del Padre, estamos hablando de esa relación de papito, ¿no? La voluntad de Dios es tener comunión con nosotros, los hijos de Dios, con aquellos que Él ha llamado a la salvación y a la liberación de sus pecados, ¿no? Entonces, si su voluntad es tener comunión con sus hijos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la comunión puede ser fría, formal, solo religiosa y obligada. Vea lo que dice Jesús, Marcos 7:6. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Duras palabras tuvo que decir Jesús a gente que tenía conocimiento de las cosas de Dios, que había pasado, ¿no? Porque no era la gente de la calle que no sabe nada, eran aquellos por los cuales Jesús había venido, su pueblo, los religiosos, los de su tiempo. Y Jesús toma una escritura incluso del profeta Isaías y la menciona en su tiempo con los religiosos de su tiempo. Por eso hablamos de que la comunión puede ser fría, formal, religiosa, obligada. Estos eran así. Cumplían con un rito, cumplían con una ceremonia, cumplían con ciertas obligaciones religiosas, aún podríamos llamarle con cierto tinte espiritual, pero no había comunión. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor siempre busca la obra en nuestro corazón. Recuerde que es el pacto que Él ha hecho con nosotros, precisamente de escribir en nuestras mentes y sellar en nuestros corazones sus principios y su palabra. Entonces, eso nos lleva a comunión, pero lo otro, lo externo, lo cumplimiento de cosas nada más, o servir a Dios en tantas facetas, sin esa comunión, bueno, es esto que decimos acá. Es todo frío, formal, religioso y nada más. Entonces, punto 2. La comunión con Jesús es estar encendido por un intercambio de amor, cuyo origen es el cielo. Ese intercambio de amor es el amor divino, no es algo que surge aquí en la tierra. Viene del cielo. Por eso dice 1 Juan 1:3. Vea. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, vea, Juan, en 1 Juan está hablando de su experiencia, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos decir otra cosa. Yo decía Juan, tengo que hablar de esto, para que ustedes también tengan comunión, así como lo hemos tenido. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hay un énfasis muy definido y es interesante, no vamos a entrar en todo 1 Juan, ahí el capítulo 1, ¿no? Pero después se está hablando precisamente de la realidad de la sangre de Jesucristo que perdona, que limpia, que nos lleva precisamente a tener una comunión vibrante, eficaz, viva
encendida con el Señor. 24:12 de Mateo, vea, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús dice esto. Él había mencionado anteriormente, ¿no? En su mensaje profético. Estamos viviendo tiempos en que hay multiplicación de la maldad. Y cosas muy atroces, sueltas en el mundo, funcionando en el mundo, y todo un espíritu muy contrario a la palabra y contrario al Señor. Bueno, entonces, no permita que se enfríe, no dejes que se enfríe el amor. Para pensarlo, ¿no? Ahora bien, seguimos adelante y orando en su voluntad, su reino es establecido en los corazones. Vio que Jesús dijo: el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Venía en su persona, en lo que él traía. El Evangelio de la Gracia es llegar a las vidas para que ese reino, ese manifestar de las cosas eternas y sobrenaturales, sea establecido en los corazones. Allí está el punto, ¿no? A veces esta idea del reino en este momento, bueno, en nuestros países es más difícil de asimilar. No, las cosas de Dios no funcionan en democracia, funcionan bajo la autoridad soberana de Él. Por eso hablamos de reino, ¿no? Primero, el Padre quiere salvar, Jesús murió para salvar, y tenemos un abogado en 1 Juan 2:1, que dice que Cristo es nuestro abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí juntamos esta. Entonces, como punto 2, oración eficaz por mí. Tu reino y tu voluntad en mí. Eso es lo más importante. ¿Vino a traer el reino Jesús? Bueno, yo quiero tener las cosas que agradan a Jesús y que pertenecen a Jesús. Eso es su reino. Las cosas del cielo, lo sobrenatural. Pues entonces, hazme vigilante para llegar al final y para ser un vencedor. Y hablando del reino establecido en los corazones, oro por otros, envía obreros para que les prediquen tu evangelio. Que sea quebrada la mentira satánica en sus vidas. Están ciegos y necesitan ver. Señor, venga tu reino. Ese es el clamor también de la oración modelo, ¿no? Él dice, después de esa alabanza al Padre y proclamación de la relación de comunión con Él, dice, oren, pidan que venga el reino, que venga tu reino, Señor. Eso es dentro de lo que nosotros como pueblo, como iglesia podemos asimilar. Bueno, es la obra en mí, yo quiero tu reino en mi vida, Señor, pero también predico y hablo para que otros, y oro, ¿no? En esta oración, Señor, venga tu reino, oro por mí, para que tu voluntad en mí, hazme vigilante para llegar al final, para ser un vencedor, pero oro por otros, y creo por otros, para que este reino también sea establecido. Envía a esos obreros, que sea un obrero que predique, ¿no? Que anuncie, que muestre esa palabra que dice, que viene del Evangelio, de la gracia y del amor de Dios. Aleluya, orando en su voluntad. Pasamos adelante y también tenemos su provisión abundante para nuestra vida, porque el Señor dice no solamente oren por el reino, también hablando de su voluntad, y estamos hablando casi todo lo que tiene que ver con esto dentro de su voluntad, porque Él dice, tu voluntad sea hecha en los cielos, como es hecha en los cielos, sea hecha aquí en la tierra, ¿no? Pero también dice, dame el pan, pidan, petición, ¿no? Entonces, aquí tenemos, orando en su voluntad. Yo voy a orar en su voluntad, y voy a orar que pida por la provisión que necesito. Su provisión abundante para nuestra vida. Si los hijos están dispuestos a entrar y ver el reino de Dios y a caminar en la voluntad del buen Padre, esto es básico, Él desea bendecirle
con las abundancias en sus riquezas en gloria, que es mucho más allá de lo material. Cuando tocamos este tema de su provisión abundante para nuestra vida, vimos que incluye muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida, no solamente el pan material, las cosas materiales, sino esa riqueza maravillosa que viene de Él, ¿no? Por eso dice Jehová, el Señor, el Padre, es la fuente inagotable, todo bien, el origen y el proveedor de todas las cosas. Vea Santiago 1:17 y Génesis 22:14. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, esta es la realidad del buen Padre. Si alguna vez tiene algún pensamiento de duda de que Dios no es bueno, vaya a esta palabra. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Del Padre, dice Santiago, de las luces, el cual no cambia, no hay mudanza, no cambia. Lo que Él dice es verdad, su persona, su naturaleza como Dios es la de ser bueno. ¿Me entiende? El enemigo siembra lo otro, pero Dios es bueno. En su provisión es abundante para nuestra vida. Génesis 22:14 habla precisamente de esa provisión. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Bueno, entonces podemos decir aquí que todo lo bueno viene de Dios. No aparte esta bendición quebrando sus mandatos, porque hay una obediencia, sea obediente. ¿Qué tiene que ver esto? Porque cuando hablábamos de la provisión abundante para nuestra vida, estábamos mirando todo lo que hace a lo que necesitamos regularmente para movernos en esta tierra, que es comida, vestido, habitación, movilidad, tantas cosas, ¿no? Bueno, hay una provisión del buen Dios. Sabemos esto, tenemos esa certeza. Pero también cuando hablamos de la provisión abundante para nuestra vida, estamos hablando de la provisión física, cómo Él nos provee sanidad y salud para nuestro físico. Porque es parte de Jehová proveerá. Así como tenemos la palabra el pacto sanador que está para la iglesia y para su pueblo, pero tengamos presente esta realidad de que Dios quiere que estemos bien, que seamos sanados, que estemos en salud. Es parte del pan que Él nos da. Y es parte del pan también lo espiritual, porque el maná es Cristo, bebemos, comemos de Él para alimentarnos espiritualmente. O sea, yo no solo como pan para alimentarme materialmente, porque mi físico lo necesito para estar en buena salud, pero también estoy dependiendo plenamente de Él, que Él es mi sanador. Cuando esto se descompone, Él es el que provee sanidad para mí. Y cuando mi vida flaquea, yo sé que tengo el alimento espiritual en Jesús. Es el pan de vida. Entonces, vea qué provisión tan abundante Él hace para nosotros. Y sigue en la misericordia del Señor aquí, porque orando en su voluntad, su misericordia diaria es para mantenernos en limpia conciencia, libre de toda culpa. La culpa es algo muy fuerte que está operando en muchas vidas. La culpa por lo que se hizo, por el pecado, por lo que pasó. Y no solamente en la gente de afuera que no conoce al Señor, también en la iglesia. Culpa. Por eso su misericordia diaria para mantenernos en limpia conciencia, libre de toda culpa. Porque si siempre la culpa nos lleva atrás, lo que no hice o lo que debía haber hecho y no lo hice.
Dios me dice, mira, voy. En su misericordia me limpia de esa conciencia culpable. ¿Qué dice 2 Corintios 1:3 y 2 Corintios 6:17 y 18? A ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién es este Padre? Padre de misericordia, de toda consolación. Qué declaración de la naturaleza de Dios, ¿no? Que me aferro de esto. Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre de misericordia. No es de juicio, no es de culparme por lo que he hecho. Es Padre de misericordia que extiende su mano para que pueda acercarme a Él y recibir consolación. Y dice también 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, acá usted tiene, esto es, no es lo único que se dice en ese pasaje, evidentemente, estamos tomando cosas muy concretas, pero el Señor está hablando acá de un camino que quiere llevarnos a esta limpia conciencia, libre de toda culpa, que es el camino de santidad, que es algo práctico por otro lado, es vivir en esa relación y en esa comunión con Él, pero apartado de toda la inmundicia del mundo. Esto significa santificación. No es vestirse de una manera o de otra, no es comer alguna cosa u otra, como ahora en este tiempo que tenemos por delante de Pascua, que bueno, algunos dejan ciertos alimentos. No, nada de eso. La santificación no viene por eso. Viene porque el Espíritu Santo obra en nosotros y cuando nos limpia de toda conciencia mala, libre de toda culpa, entonces hay un llamado. No vuelvas a tocar lo inmundo, otra vez que te ensució, no vuelvas a tocar aquello que te ha traído culpa, no vuelvas a tocar aquello que fue del pasado, empieza a vivir hoy. Entonces, no toques eso, no toques ni los pensamientos que vienen de lo que hiciste o de lo que no hiciste, si la sangre preciosa liberó, limpia de toda conciencia, porque estábamos orando en el Padre Nuestro como que el Señor no solamente es aquel que me libra de tentación, sino me libra de todo pecado, ¿no? Y de la influencia del maligno. Yo estoy orando, entonces yo creo, seré para vosotros por Padre. Recuerde esta escritura tan importante, porque Él quiere recibirnos en comunión. Por eso la vigencia y el poder de la sangre de Jesucristo operando continuamente como algo que no cesa, porque es eterno y está disponible para los hijos, está disponible para la iglesia. Y yo puse la oración acá del Salmo 51:10, porque si usted hace esta oración cada día, levántela delante del Señor, ¿no? ¿Qué dice la oración? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, dígalo, vamos a repetirlo todos juntos, ¿qué le parece? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es algo sin duda muy maravilloso, ¿no? Aleluya, gracias al Señor, porque nos libra en nuestra conciencia y nos limpia plenamente. Bien, tenemos aquí entonces, seguimos adelante orando en su voluntad, y su victoria sobre Satanás nos da la capacidad de ser vencedores cada día. Jesús venció plenamente en la cruz. Por eso que líbranos del mal, decía, líbranos del malo, en la oración que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? Porque Él venció. Su victoria sobre Satanás nos da la capacidad de ser vencedores. No podemos ser vencedores de otra manera. Y no es de vez en cuando, es cada día. Entonces, el gran mentiroso, que es el diablo, quiere mantener a los creyentes en fracasos y derrotas. Tenemos dos opciones. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la palabra, al Dios bueno que nos habla, a Jesús que murió por nosotros, o al mentiroso que nos quiere mantener en derrota y en fracaso?
¿Qué dice Romanos 8:37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, una palabra muy definida, ¿no? La victoria viene por él, que venció. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Un día será aplastado totalmente. Algunos dicen, bueno, si Jesús venció al diablo, ¿por qué tiene fuerza? Porque todavía el tiempo no se le terminó. Y ¿sabe una cosa? No tiene fuerza para los hijos de Dios que toman de Jesús, que reciben a Jesucristo y que han permitido esta obra de su gracia fluyendo en su corazón. Hay victoria en el nombre de Jesús. Él lo ha vencido y no tiene derecho sobre su pueblo. Por eso dice, 2 Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, ¿esto qué es? Vive en la victoria. El que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Es lo que Él hizo por nosotros en la cruz y venció al diablo. Vive en la victoria. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, ¿no? Dice 2 Juan 1:9. ¿Qué oramos? Declarando la victoria del Cordero contra toda tentación, contra la oposición y acechanzas del enemigo. Diga junto conmigo, oramos declarando la victoria del Cordero contra toda tentación, oposición y acechanza del enemigo. Bueno, ¿qué le parece? Interesante, ¿no? Pasamos un poquito más adelante y nos concede, orando en su voluntad, nuestra herencia, participando con Él en todas las revelaciones de su persona y en todo su propósito redentor. Termina la oración diciendo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. Bueno, vea un poco esto. Primero, debemos percibir la altura espiritual que significa ser partícipes de su reino, de su poder y de su gloria. Esto es dado a Él. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. La finalización del Padre Nuestro. Y dos, su propósito final es hacernos semejante a su Hijo. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que hay algo que Él quiere compartir de todo ese reino, de esa gloria y precisamente de su poder, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que su deseo es que seamos partícipes de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es precisamente lo que hemos hablado, de tanta misericordia y de todo el favor. Bueno, ¿qué dice 2 Pedro 1:4 que nos aclara? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es algo que tenemos también que tener presente porque por medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos promesas, tantas promesas en la Biblia, ¿no? Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que participemos de su reino, de su poder y de su gloria. La gloria es solamente para el Señor, pero nos da poder participar de algo de su gloria, de algo de su reino y de su poder con su Espíritu Santo. Bueno, nuestra herencia es aquí en la tierra, así que no tenemos solamente una herencia, y en los cielos por los siglos de los siglos. No tenemos solo una esperanza de ir un día a los cielos y ya está. Hoy tenemos una herencia aquí en la tierra y debemos tomarla, debemos disfrutarla. La herencia de ser hijos, de la victoria que Él ganó, de todo lo que Él nos prepara. Pero también tenemos una visión. Y en los cielos, por los siglos de los siglos. Hay una esperanza eterna cuando conocemos a Jesús. La esperanza que comienza hoy, pero se concreta el día que estamos en gloria, ¿no? Que partimos de esta tierra.
Entonces, terminamos con la conclusión, la próxima que es la conclusión. La certidumbre de la contestación a nuestras oraciones, ¿no? Si seguimos este modelo de oración, estamos hablando de un modelo, quiero que entienda esto, no una repetición. Por eso explicamos tantos aspectos de la oración modelo, ¿no? De la oración que Jesús dejó. Sin repeticiones vanas, como nos dijo al principio, y compenetrados en lo que es su voluntad. Hallaremos respuesta a nuestros ruegos. En muchas escrituras y muchos lugares tenemos de orar en la voluntad de Dios para tener respuesta. Cuando nosotros revisamos y leemos bien lo que Jesús nos dice en esta oración que nos dejó como ejemplo, como modelo, como patrón, podemos decir, de cómo debemos orar, entonces encontramos allí este aspecto de orar en su voluntad. Si pedimos y oramos en el nombre de Jesús de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios, Él nos escucha. Nunca nos va a contestar algo que rompe sus principios y que va en contra de lo que Él es como Dios de misericordia y Dios de verdad. Viene a mi memoria el hecho de que hay algunos que oran contra los que les hacen mal, para que les vaya mal. Eso es orar fuera de la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros bendigamos, no que maldigamos. ¿Entiende? Y por ahí hay muchos que enseñan y se levantan contra los enemigos o los que los ofenden o los que le hacen mal y oran en contra que pase algo en sus vidas y que termine sus vidas. Señor, envía ¿cuántas plagas eran de Egipto? Las 10 plagas, ¿no? Hay en algunos lugares me han contado, han orado así. Eso no es de Dios. Eso es del diablo, querido. Eso es maldición que viene que están precisamente orando bajo la autoridad diabólica que quiere el mal al otro. Jesús nos dijo, oren y bendigan a todos. Te habrán ofendido, habrás sido dolorido, habrás tenido algo que te hirió, pero ora para que el Señor te levante y pueda bendecir a la otra vida. No somos enviados a orar contra la voluntad de Dios, al contrario, a favor. Porque Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ay, ¿cuánto tenemos que orar para que eso se transforme en mí, Señor? Aquel que me hizo mal, ¿tú quieres que se arrepienta? Sí. Busca la salvación de todas las almas. Busca la salvación de las almas. Por eso vino Jesús. Y sabe que hay mucha maldad y sabe que hay muchas cosas que tenemos que enfrentar de ofensas y demás, pero ore en su voluntad y ore esperando gracia, bendición de Dios, misericordia de Dios extendida para su vida y para otros. Que no le domine la ira de haber sido ofendido o las heridas que puedan estar en su corazón. Oramos para que la voluntad de Dios sea hecha. Si pedimos y oramos precisamente de acuerdo a ese carácter y naturaleza de Dios, Dios es amor y Dios es bueno, ¿no? Entonces, si pedimos con fe, recuerda, Dios mueve montañas. Y las montañas son los obstáculos, ¿no? 2 textos podés buscar, por favor, Colosenses 4:2 y Efesios 6:18. Perseverad, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Recuerde esto. Perseverad, dice, devorar. Perseverar es continuar, continuar, continuar en la oración. Velando en ella, observando, ser vigilante de orar bien y con acción de gracias. Debo ser agradecido a Dios.
aunque no me haya ido tan bien ese día o con aquella persona. Soy agradecido porque mi Dios es bueno y porque Él está en control de esa situación. Ora entonces, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18 también es otra escritura que nos habla de orar en todo tiempo. Búsquela también, guárdelo esto. Pablo el apóstol hablaba esto a los hermanos de Colosas, a los hermanos en Éfeso. En la carta de Éfeso, que es una carta tan significativa para todos los tiempos, ¿no? ¿Qué dice? A ver, 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vea qué interesante. Bueno, sigue hablando también. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Todo lo que puede entrar en lo que podemos explicar sobre la oración, ¿no? Súplica en el Espíritu, bajo esa dirección del Espíritu. Y velando en ello, con perseverancia y súplica por todos los santos. Los santos son aquellos que han conocido a Jesús. Vio que en la palabra del Señor, esa palabra santo que aparece para los de Corintios y otros, Pablo lo menciona, a vosotros los santos, a pesar de sus vidas que necesitaban cambio y transformación. Pero empezó Dios a obrar en sus vidas. ¿Sabe? Cuando Dios empieza a obrar en una vida, hay una santificación en su corazón. La transformación y santidad sigue después. Pero ore por todos los santos. Hay débiles, hay afligidos, hay necesitados. Y es parte de nuestro clamor y de nuestra oración este tiempo. Amén.